Habíamos anticipado que iba a estar con nosotros el intendente Daniel Pacientini. Está el intendente Daniel Pacientini. Muchas gracias, intendente. Aldo, gracias por la aceptación a la Daniel, buen día. No, muchas gracias por la invitación. Me pusieron una sillita bajita. Sí. Bueno, tenemos varios temas. Le pido que usted nos sintetice si podemos abordarlos a todos. Lo primero que le pregunto es, hubo una limpieza en algún sector de la municipalidad. ¿Por qué empezó tan fuerte esa limpieza? Porque sabemos que hay muchos involucrados. Bueno, lo primero que hay que admitir y reconocer es que acá el sistema de controles falló y que la municipalidad falló, y yo soy el máximo responsable de la municipalidad y obviamente me tengo que hacer cargo, y lo que tengo que hacer es tomar decisiones, no ponerme a opinar o ponerme a querer tapar algo que ocurrió y que es muy grave. Así que he tomado decisiones que tienen que ver con decisiones políticas y decisiones institucionales. Así que he pedido la renuncia de funcionarios y funcionarias, estoy haciendo un montón de medidas que hay que tomar y que las estoy ejecutando y que tienen que ver también con el envío de un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante, porque desde que ocurrió esta tragedia, que a todos los cordobeses nos tiene muy mal, muy tristes, muy angustiados, y que claramente todos queremos que esto se esclarezca, muchas de las cosas colaterales tienen que ver con cuestiones de la municipalidad. Y entre ellas, desde ese día, ya he recibido más de 200 mensajes, llamados, diciéndome: tenés un tipo en tal área que está con una condena y que cómo está trabajando. Tenés este otro que está en otra área, tenés esta mujer que sale en un video que está presa por los carnet truchos. Obviamente, a todas las denuncias, sean anónimas, sea lo que fuere, lo que hago es pedir los datos, los estamos recabando. Y saltó a la luz que claramente por el estatuto municipal los empleados de planta tienen la obligación de presentar el certificado de antecedentes cada 4 años. En el medio de esos 4 años se ocurren algunas cuestiones, ellos no tienen la obligación de presentarlo, y si no nos notifican de la justicia, nosotros no nos enteramos. Cada vez que yo me he acreditado de una denuncia de un empleado municipal o de una empleada municipal, sea becario, monotributista o empleado de planta, lo que hicimos fue iniciar el trámite, si es un empleado de planta, de exoneración. Y quiero contarle que en esto tenemos números para mostrar. Nosotros hemos exonerado 119 empleados municipales en este último tiempo, de los cuales 91 entraron entre el 2003 y 2007, en la administración de Luis Juez. Todos saben que en esa época ingresaron más de 5.000 empleados municipales y que muchos de ellos, de hecho hay denuncias penales que había una gente que entregaba certificados de antecedentes truchos. Sí. Bueno, la municipalidad convive con todo eso de hace muchos años. En mi caso, yo tengo la decisión de no ser indiferente a eso. El proyecto de ordenanza que mandamos al Consejo tiene ese sentido, que esos certificados antecedentes, en vez de cada 4 años, los tengamos cada 6 meses. En esa situación también hemos pedido la obligación de que todos los empleados, al igual que lo tenemos los funcionarios, tienen que hacerse el narcotest, que en este caso no es discriminatorio. Si alguien tiene un problema de consumo, soy médico, me dedico a esto, lo que vamos a hacer es ofrecer las oportunidades de tratamiento. Pero claramente hoy la sociedad nos demanda, a quienes tenemos alguna responsabilidad pública, a que se terminen los privilegios y se terminen las cuestiones que son inexplicables. Y en eso estoy trabajando, y obviamente esa es hoy nuestra mayor ocupación. Ayer el Consejo tomó una decisión importante, yo tomé una decisión importante, y creo que a partir de este momento claramente lo que vamos a tener que hacer es no hacer oídos sordos ni ser indiferentes, así sea una denuncia por diferencias interpersonales, porque a veces pasa que un empleado se tiene bronca con otro y se denuncian, pero nosotros no vamos a ser indiferentes y vamos a seguir tomando todas las medidas que haya que tomar. El gremio, se conoce que el gremio se enoja frente a este tipo de cosas, es decir, no le gusta que investiguen, por lo menos no le gustaba, es lo que hemos conocido en tiempos anteriores. ¿Cómo ha reaccionado frente a estas personas que fueron despedidas, exoneradas? Bueno, en cada uno de los casos, la corporación gremial hace la defensa que entiende tiene que hacer, pero acá la palabra final es la de la justicia. Y ningún empleado condenado, ningún empleado que esté en una situación que no pueda explicar puede seguir siendo empleado de la ciudad de Córdoba. Quiero decirle una cosa porque también se habla de los concursos públicos y de muchas cuestiones. Claramente que siempre hay ideas óptimas, pero en la municipalidad, con los concursos públicos, nosotros ¿qué detectamos? Que hay mucha coincidencia de apellidos con funcionarios, pero que con ese sistema de concurso nosotros heredamos en el 2019 11.000 empleados de planta permanente. Nosotros
todos lo saben, la municipalidad estaba en un quebranto económico, el 62% del presupuesto se iba al pago de esos sueldos y nosotros en el 2019 decidimos que se terminaban los pases a planta y que íbamos a ser muy rigurosos en el control de los recursos. Gracias a esa decisión hoy la municipalidad tiene 8.200 empleados de planta, 2.900 empleados de planta menos. Y la municipalidad está pagando deuda en dólares, sigue en emergencia, pero no perdemos de vista. Es decir, todas las ideas que ahora escucho de quienes hundieron a la municipalidad parecerían ser los salvadores de la situación, pero llevaron a la municipalidad a esta situación donde entró mucha gente a mansalva, mucha gente que claramente no podía explicar su situación judicial y que nosotros como responsables de la ciudad tenemos que resolverla. El gremio claramente va a defender lo que crea defender. Nosotros tenemos que aplicar lo que es justo. Y yo no tengo que ser ni bueno ni malo, tengo que ser justo y acá se tienen que terminar los privilegios porque es lo que nos está pidiendo y nos exige la sociedad y yo lo voy a hacer cumplir. Usted pidió que Moreno renuncie. ¿Usted le pidió la renuncia a Moreno o él renunció? Yo el día domingo, esto lo comentó públicamente el concejal Martín Simonian, que es el presidente de bloque. Cuando me entero de esta situación, le digo, comunicate con el ex concejal y decirle que no tiene que continuar en esta situación. El día lunes se reunió el viceintendente con Martín Simonian, con el ex concejal. Obviamente él entendió que no tenía que tomar esa decisión, entonces yo sí tomé una decisión. Me comuniqué con el secretario de Políticas Sociales, el ex secretario de Políticas Sociales, Raúl Lacaba, que es el segundo concejal electo de la lista, y le dije que yo necesitaba que él volviera al consejo y él me dijo que indudablemente así lo iba a hacer y obviamente fue la decisión que tomamos. El día martes ingresó la nota Raúl Lacaba al Consejo Deliberante para pedir recuperar su banca y obviamente esa decisión fue tomada. El pedido de expulsión del que tanto se habló recién ingresó ayer al Consejo, es decir, Lacaba ya había pedido ser concejal cuando estaban pidiendo desde la oposición la expulsión de Moreno. Ayer el ex concejal tomó una buena decisión que fue la de presentar su renuncia y con esto también terminar una etapa en la cual en el medio de tanto dolor el carancheo político y la carroña política buscan su espacio, pero acá en cuanto a mi responsabilidad, desde el primer momento lo que hicimos fue tomar decisiones y mi decisión es esa y es irreversible. Bueno, lo voy a llevar a temas un poquito más cercanos a la gente. Tema naranjitas y controladores y todo eso. ¿Eso está marchando bien o está marchando mal? Bueno, el 26 de mayo comenzó la implementación de la ordenanza y la puesta en vigencia de la ley que modificó el Código de Convivencia Provincial. Es decir, hace poco más de 10 días. En ese lapso, yo ando por la calle todos los días, todos andamos por la calle, ya no se ven más limpiavidrios, ya no se ven más cuidacoches ilegales. Yo lo dije enfáticamente, el 26 de mayo en adelante nadie puede cobrar más plata en efectivo en la calle por cuidarle el auto a alguien o en un evento deportivo o en un evento artístico. Y eso se está cumpliendo. Para organizar ese dispositivo, nosotros a las cooperativas que venían llevando adelante tarea de cuidacoches, les cambiamos la configuración, son constatadores, que eso es lo que se está viendo ahora en cámara, en pantalla. Dispusimos, además de las áreas de estacionamiento medido que están en el casco céntrico, las áreas donde ya estaban adjudicadas a estas cooperativas, toda una señalética con código QR. Y debo decirle, en materia primera de incumplimiento de la norma, desde el primer día a la fecha han sido detenidos más de 300 personas, mayoritariamente limpiavidrios, pero también naranjitas. Recién lo escuchaba el ministro Quinteros, 2 naranjitas truchos, que son 2 delincuentes, yo creo que hay que decir las cosas como son, que estaban en flagrancia, pero bueno, eso ha permitido cumplir un primer objetivo que es recuperar el orden y cuidar la convivencia, que no haya situaciones de conflicto por gente ilegal. Hoy estamos con un altísimo cumplimiento, se ha incrementado diariamente de manera exponencial. Hay 132.000 cordobeses que ya bajaron la aplicación. Esto es un dato, me parece importante, y estamos escuchando los reclamos de la gente. De hecho, hemos reconfigurado calles que estaban en el mapa inicial y que no tiene sentido tenerlas, las hemos eliminado y hemos habilitado un régimen de exenciones. Los frentistas, quien vive en su casa y está en una zona afectada, no tiene que pagar. Tiene 200 metros de radio, tiene que presentar el certificado de domicilio, la página es muy sencilla. Recibimos ya 1.700 reclamos, de los cuales 1.000 fueron aceptados. Las personas mayores de 70 años también van a estar exentas.
las personas que están en situación de discapacidad van a estar exentas y las personas que trabajan en un lugar que está dentro de este radio, las personas que tienen su comercio dentro de este radio, acreditando el certificado de trabajo y acreditando la patente del auto, van a tener el 75% de bonificación del estacionamiento medido. Es una medida que persigue ordenar y obviamente garantizar la convivencia, y en 10 días los primeros resultados son positivos. ¿Las personas que alquilan, Daniel? Las personas que alquilan tienen la misma condición que el frentista. Tienen que acreditar el certificado, el contrato de alquiler, claro, y la patente del auto, que el auto tiene que estar radicado en la ciudad de Córdoba. Nosotros tenemos muchas quejas de barrios periféricos, es decir, que la gente no estaciona donde se cobra y se va al barrio que sigue y estaciona. Y obviamente los vecinos de ahí están enojados. Y tienen sus razones y nosotros las atendemos. En el caso de Barrio General Paz, sí, Barrio Junior, que son quizás los más estridentes en cuanto al volumen y cantidad de reclamos, nosotros los estamos atendiendo, los estamos escuchando, y así como hemos reconfigurado lugares en los cuales vimos que no tenía sentido tener una calle o 2 calles con estacionamiento medido, vamos tomando decisiones. Nosotros confiamos que este sistema primero va a permitir que nadie más se sienta dueño de una calle, que nadie más le cobre a alguien por el uso del espacio público, y también marcar un antes y un después. Recién hablábamos de los privilegios y que hay que terminar con los delincuentes que se creen capaces de cualquier cosa y que tienen capacidad de extorsión. Cuando nosotros tomamos esta decisión, una cooperativa que es la que cobraba el estacionamiento en la zona del Kempes, bueno, su presidente nos amenazó, lo hizo por audio, por escrito. Nosotros el día viernes de la semana pasada hicimos una denuncia penal en la fiscalía del fiscal Guillermo González, y obviamente desde ayer fuimos notificados que esta persona fue imputada, se le secuestró el teléfono, y así vamos a ser inflexibles con los que quieran extorsionar, con los que en nombre de un particular quieran cobrar lo que es de todos, que no se tiene que cobrar. Los dispositivos que estamos organizando para los espectáculos están funcionando, hemos tenido eventos artísticos importantes, hemos tenido partidos de fútbol, y obviamente el domingo en el Partido Central Estudiantes, esta cooperativa quiso hacer una manifestación, fueron retirados, y esta persona ya está imputada porque claramente la ley dice que eso no se puede hacer más, y nosotros tenemos que ser garantes con la policía de la provincia de que la ley y las ordenanzas se cumplan, y en esto vamos a ser absolutamente justos. No quiero usar la palabra inflexible porque está muy gastada. Acá hay que hacer cumplir lo que se vota y lo que se dispone. Le hago una pregunta malintencionada. ¿No se estará generando otra runfla, digamos, otras nuevas cooperativas? ¿Cómo controlan eso? Es decir, está bien, sacaron una cooperativa o unas cooperativas y armaron otras cooperativas. ¿Cómo se controla eso para que no se transformen o que no aparezcan los viejos vicios? Bien, en este momento hay 8 cooperativas autorizadas, que son las que venían prestando el servicio en el anterior sistema. Se hablaba de que esta pregunta que usted me hace, que flota en el ambiente, que iba a haber 1.500 cooperativizados. Nosotros tenemos un registro porque por la tecnología que ellos tienen que usar la aplicación, en el día de máxima tarea han trabajado 248 personas y el sistema funciona bien. Es decir, esto nosotros lo controlamos, la distribución de los recursos va a ser muy transparente, y lo que se distribuye, la cooperativa se encarga de distribuirlo entre sus socios. No hay un negocio que prospere. Nosotros no vemos esto como una solución económica, sino como una herramienta para ordenar la ciudad y para garantizar la convivencia. Así que los datos van a estar periódicamente siendo publicados, y la gente puede ingresar a la página y puede realizar todos los reclamos, puede pedir el trámite de exención. Es muy sencillo. Sabemos que hay gente que por la brecha digital le cuesta manejar una aplicación, descargarla. Estamos a disposición para resolver el tema, pero el dato real es que hay 132.000 cordobeses que ya tienen la aplicación. Diariamente entre 16 y 17.000 personas están usando el estacionamiento medido, y eso marca las claras de que el sistema comenzó a funcionar, pero que el principal objetivo no es cobrar, es que nadie, ningún delincuente, cobre en la vía pública o pare un auto y se abalance, sobre todo eligen a grupos de mujeres para extorsionarlas y pedirles tanta plata para poder ver un espectáculo. Eso no debe suceder más, y estamos garantizando que así sea. Bueno, voy a otro tema. Hay muchas obras paradas en la ciudad, o por lo menos se ven lentas. ¿Por qué? Hay muchas obras en la ciudad y hay muchas obras que están en el tramo final de la obra.
Hay muchas obras que están conviviendo con otras obras y que a veces nos hacen interrumpir. La obra de Boulevard San Juan estuvo interrumpida por una desgracia que fue un derrumbe, estuvo interrumpida por 3 roturas de caños de aguas cordobesas y el otro día por una rotura de un caño de un particular que inundó 2 estaciones subterráneas de EPEC. Y claramente cada incidente de eso, nombro una obra en particular que es la más visible y es la que está a punto de terminarse. La mayoría de las obras, Aldo, están en concreción y hubo casos en los cuales las demoras tuvieron que ver con estas incidencias y en otros casos la demora tiene que ver también porque el impacto de la crisis económica hace que nosotros tengamos que reconfigurar plazos porque, para que usted lo sepa y lo sepa toda la audiencia, en el último mes la recaudación municipal cayó un 20% comparada con la del año pasado. 20%. La caída de la coparticipación es manifiesta. Nosotros no dejamos de pagar las deudas en dólares que heredamos y no dejamos de cumplir con los compromisos, pero el compromiso fundamental es poder avanzar con las obras y terminarlas, y confío que en el mayor de los casos, en el mes de julio, todas las obras que estaban programadas para el mes de junio ya estén terminadas. Sí, hay una que, lo vuelvo al tema, Daniel, de los constatadores, de los ex naranjitas, y le hago 2 preguntas en una para aprovechar. Hay una creencia de la gente en el imaginario popular de que los integrantes de las 8 agrupaciones, organizaciones que hay, en algún momento, en el mediano plazo, van a ser planta permanente o van a ingresar a la municipalidad. Esa es una. Y esta mañana los compañeros de Arriba Córdoba emitieron una información de que la hija del doctor Moreno, que es artista, figura como monotributista del año 2021 en la municipalidad. ¿Se va a revisar ese caso o usted no tenía conocimiento? Bueno, en primer lugar, con la primera pregunta, ninguna de las personas de las cooperativas tiene la posibilidad de pasar a planta permanente de la municipalidad. Eso no son empleados, no tienen relación de trabajo con la municipalidad. Y en este caso que vos haces mención, en el transcurso de esta semana me ha llegado información de muchísimos casos parecidos, de hijos de periodistas, de hijos de sindicalistas, de hijos de prima. Sí. Lo que hago es verificar si eso es cierto. Acá se da mucha información, se había dicho que este asesino detenido había pasado a planta permanente en la municipalidad. Eso es mentira. Esa persona nunca cobró como artículo 8. Y así como en ese caso, los otros casos, lo que voy a hacer es verificarlos y claramente, si eso fuere cierto, nadie que no preste un servicio debe cobrar por estar en la municipalidad. Pero reitero, casos como ese hay muchos y que me llegan, que me informan, más de 200 en el transcurso de esta semana, o che, tenés uno que está cobrando, que esté imputado por esto, o que está cumpliendo una condena. Y bueno, claramente eso genera un estrépito, pero yo me tengo que manejar con la información oficial y tomar decisiones. Y las estoy tomando. Si hay algo que nosotros tenemos que terminar son con los privilegios sindicales, empresarios, de los representantes de quien fuere, pero sobre todo de la política, porque la política termina siendo todo eso, y la política no puede ser más eso. Doctor, hay otro tema que me preocupa porque forma parte de los llamados diarios. La salud pública en los dispensarios, que son de la órbita municipal. Me da la sensación de que hay algún problema ahí. Seguramente de falta de recursos, de falta de dinero, de falta de presupuesto. En realidad el problema más grande es la sobredemanda a la que estamos expuestos. Es decir, nosotros tenemos un presupuesto que se aprobó a fines del año pasado que disponía de una cantidad de recursos para todo el año. Esos recursos prácticamente en materia de salud están ya consumidos y nosotros tenemos que reconfigurar partidas, reasignar recursos. Se ha incrementado casi en un 40% el incremento de la demanda de salud en los servicios odontológicos, en los servicios del primer nivel de atención, que son los dispensarios, y obviamente estamos con la misma cantidad de recursos humanos y eso claramente es insuficiente. Estamos coordinando acciones con la provincia porque lo que no está atendiendo el servicio, el PAMI. Sí. Vamos a hablar de un servicio que es el de mayor cantidad de demanda porque son personas que naturalmente tienen mayor cantidad de problemas de salud por su edad. Esas personas hoy no están recibiendo la atención asignada en el lugar presupuestado que es el PAMI, y esa gente lo que hace es ir a buscar los medicamentos, que es la demanda que más se nos ha incrementado. Nosotros hemos duplicado la producción de medicamentos en nuestro laboratorio municipal porque estamos recibiendo pedidos de gente que no correspondería, sí. Pero yo no le voy a negar el medicamento ni la atención a ningún jubilado porque el gobierno nacional se le antojó o decidió que quedan afuera. Nosotros los tenemos adentro, los vamos a atender y eso está generando un inconveniente que claramente es público, es visible, pero que tiene una explicación lógica. Es decir que
El problema de los dispensarios es que la gente que tenía obra social se ha caído del sistema, acude a la salud pública y eso va ocupando los lugares que ustedes no tenían en los planes. No solo en los dispensarios, Aldo, nos está pasando en los hospitales de pronta atención y en los 3 hospitales, el Hospital Infantil, el Hospital Municipal de Urgencias y el Hospital Príncipe de Asturias. Nosotros estamos haciendo una inversión importante en el Príncipe de Asturias porque hay una demanda que es la pandemia después del COVID, que es la salud mental y las adicciones, que hoy están implicando un volumen muy importante en la cantidad de consultas. Y los centros de salud tradicionales no estaban preparados para eso. Nosotros hemos construido uno en Parque Futura, tenemos 3 ya funcionando en San Vicente, en la zona céntrica y en Argüello, y ahora estamos construyendo uno en Barrio Ituzaingó y estamos construyendo una obra histórica que es un ala del Hospital Príncipe de Asturias, que va a tener 10 camas de internación para personas con consumo problemático y para personas con problemas de salud mental, que hoy no estaba previsto. Va a ser el primer hospital polivalente que va a tener esa característica. Y eso también es un esfuerzo presupuestario, eso quizá no estaba previsto, no estaba configurado, pero es un dato de la realidad y yo me tengo que manejar por la realidad. En esto, por eso lo digo, si lo que está padeciendo hoy la sociedad y lo que estamos viendo todos es que hay un montón de decisiones que se toman desde algún lugar muy lejano y que nos impactan de manera muy cercana. Los privilegios de la política, los privilegios de todo tipo han sido construidos en base a consumirse derechos de mucha gente. Bueno, nosotros tenemos que garantizar esos derechos y yo estoy comprometido con eso. Vuelvo al tema vinculado al caso Agostina. Ustedes hicieron ¿cuántos operativos en este famoso boliche que se llama Huachita? Bueno, ¿Hubo procedimientos previos del año pasado, del anteaño, a ese mismo lugar? Mire, Aldo, se lo voy a contar porque se lo hicimos llegar en el día de ayer al fiscal Garzón. Nosotros, desde que ocurrió esta tragedia de Agostina, desde el primer día, cuando tomamos conocimiento que el primer detenido era un agente municipal, un becario municipal, al fiscal Garzón le remitimos inmediatamente, antes de que nos pidieran nada, toda la información de su legajo para que estuviera a disposición de él. El día lunes se procede a un tercer operativo de clausura de un bar de Nueva Córdoba, que como muchos otros, obviamente, cuando son clausurados, si recuperan la situación, si la clausura era por problemas de higiene o por problemas de salubridad, si eso se resuelve, recuperan la habilitación. En este caso, este había sido clausurado y sin ningún tipo de trámite de rehabilitación, violaron la faja de clausura, nosotros recibimos la denuncia y se clausuró por tercera vez. Cuando tomamos conocimiento de que había alguna vinculación cercana al caso Agostina, lo primero que hice fue ordenar a la asesora letrada en el día de ayer que le remitiera el expediente completo de todas las clausuras operadas en ese lugar a la Fiscalía y ya está en manos del fiscal. Sí. No, lo puedo volver al tema de la Escuela de Tránsito, Daniel. Se hizo un allanamiento hace como un mes y pico donde se detectó que había, digamos, el procedimiento, una operatoria de entrega de carnet. 2 preguntas en una. ¿Los carnets eran truchos o los carnets que se entregaban eran dados por fuera de, digamos, la tesorería o de los intereses de la municipalidad? Había una persona imputada, creo que después fueron 2. Ahora hay la sospecha de que hay más gente que puede estar involucrada en este procedimiento. Bueno, hubo numerosos operativos en distintos CPC, bueno, que fueron cronicados acá. Sí, por eso acá. Y el último creo que fue el 11 de mayo. Nosotros el día 13 de mayo iniciamos un sumario administrativo. Eso está bajo investigación. Hay personas detenidas, no solo imputadas. Sí. Y nosotros... Eran 1, eran 2, no sé. No, hay más porque hay gente detenida de operativos anteriores. Hablo de la causa en general que tiene que ver con la emisión de carnet apócrifos. En este caso, la sospecha y la denuncia tiene que ver con la entrega de carnet que no son originales, porque el dispositivo que tenemos de control electrónico impide que un carnet original salga por una vía no vinculante. Es decir, nadie puede tener un carnet original si no hizo los pasos legalmente y no los retira en el lugar correspondiente. Eso hoy está garantizado. Quien compra un carnet está comprando algo falso. Sí, por supuesto. Y está también siendo parte del delito, digamos, esto hay que decirlo todo. A partir de ahí, desde el 13 de mayo, mucho antes de que ocurriera esta tragedia, nosotros iniciamos ya un sumario administrativo y yo he tomado decisiones que tienen que ver con la reestructuración de esa área, que además tienen que ver con descentralizar la escuela de tránsito, que estaba en un solo lugar y nosotros
ya hace 2 semanas decidimos que haya 2 CPC que también hagan la misma tarea, que son el CPC Colón y el CPC Argüello, para descentralizar y para también de esa manera impedir que gente que vive en zona norte tenga que irse hasta Corral de Palo a hacer el trámite y donde se amontonaba mucha gente. Eso tiene que ver con lo formal. Con lo delictivo, nosotros, lo dije, 119 personas hemos exonerado y vamos a seguir tomando las medidas que tengamos que tomar. Ustedes lo saben, a mí me amenazó un empleado municipal, fue condenado, fue exonerado. Estamos con un trámite de una extorsión de otra empleada municipal que está en este momento, que seguramente va a ser elevado a juicio, y yo no voy a dudar en hacer lo que tengo que hacer. Claramente, en el caso de tránsito, hoy está bajo sumario administrativo, estamos bajo investigación. ¿Barcenier está implicado ahí? No nos consta en esa denuncia. Hay otra persona detenida que estaba en la situación de becario como él, pero no en el caso de él, por el momento hasta ahora. La investigación por esa situación está en curso. Y está obviamente también, hay un fiscal interviniendo en esa causa. Sí. Daniel, se empezó a hacer el control de velocidad, que nos parecía muy interesante, y el control de alcoholemia. ¿Qué pasa con esas dos cosas que me parece que ordenan mucho la ciudad también? Bueno, nosotros a fines de abril se presentó un trabajo que obviamente se viene haciendo desde hace 3 años. Hay una fundación Bloomberg Internacional, que es la que obviamente está trabajando en lo que tiene que ver con la seguridad vial asociada a la salud, asociada a la muerte de las personas. Ha habido, a partir de las medidas de los controles de velocidad y los controles de alcoholemia, ha habido un descenso importante en la cantidad de muertes por accidentes en la vía pública dentro de la ciudad. Lo que nos sigue preocupando muchísimo, que el porcentaje mayor de las víctimas tienen que ver con personas que van en moto y peatones. Es decir, los más vulnerables en la cadena de las víctimas de la seguridad vial son esas personas. Obviamente, la velocidad es el enemigo número 1 a combatir en esto, por eso los controles de velocidad, tenemos en distintos lugares de la ciudad. Sé que hay mucha gente que se queja, pero la ciudad tiene que bajar la cantidad de velocidad de circulación en la calle, porque eso va asociado directamente a la cantidad de muertes. Y respecto al consumo de alcohol y drogas, obviamente se hacen los controles, y un indicador, doctor, que nosotros usamos y medimos todos los meses y particularmente durante los fines de semana y los días lunes, es la cantidad de internados en el Hospital Municipal de Urgencias, que es el principal destinatario de los accidentes que ocurren en la vía pública, y en menor grado los hospitales de pronta atención, y en todos los casos, en la mayoría de los casos, los politraumatizados tienen detección positiva de consumo de alcohol en sangre. Doctor, ¿cuándo se termina la obra de Vélez Sarsfield? La obra de Vélez Sarsfield, bueno, está ya en la etapa final de su ejecución. Tengo que ir a recorrerla el lunes. Ya entiendo que estamos en la etapa final porque nos están pidiendo, nosotros colaboramos en las vías laterales, nos están ya pidiendo todo lo que tiene que ver con la corrección de semáforos, señalética, como se hizo en la avenida Ejército Argentino en el ingreso desde Calera por el alto nivel de Valle Escondido. Entiendo que esa obra está ya en más de un 90% de ejecución. Esa obra la ejecuta Camino de las Sierras y nosotros colaboramos en todo lo que son las vías colaterales. La otra pregunta, en realidad no es una pregunta, sino un comentario. Me da la sensación que, volviendo un poquito a lo que hablábamos recién, que hay mucho problema con el personal municipal. Mucho problema en el sentido de que saltan estas cosas vinculadas a la corrupción, vinculadas a las mafias. Yo no sé si es una cuestión de proporcionalidad o es una cuestión que nace por un grado de abandono de la autoridad. No sé qué apreciación tiene usted sobre eso. Claramente, lo dije en la primera parte de la entrevista, acá hay una falla en los sistemas de control y el máximo responsable es el intendente, soy yo. Y yo tengo que tomar medidas para que eso no suceda. Nosotros no podemos seguir conviviendo con situaciones que vienen de hace años y donde hay ya, digamos, no, y seguro, mira, si labura ahí es porque está acomodado. Bueno, nosotros entendemos que los mecanismos de control que tenían un régimen legal desde hace 20 años por el Estatuto del Empleo Municipal, tienen que ser adecuados y actualizados, que la conducta de los funcionarios claramente tiene que ser absolutamente transparente y que frente a la detección de un problema no se puede convivir y no se debe convivir con el problema. Porque si un empleado tiene un problema y comete un delito y el funcionario que está a cargo omite informarlo y convive con ese personal, es parte del problema. Y en ese caso yo no he dudado en
echar funcionarios y funcionarias y obviamente tomar las decisiones de elevar a la justicia cuando he tomado conocimiento de que un funcionario cometió un delito. Lo que nosotros estamos viendo es que no hay un informe de la justicia a la municipalidad cuando una persona está detenida o cuando comete un delito y que obviamente nosotros nos enteramos después cuando trascienden hechos trágicos como este. En todos los casos donde nosotros tomamos conocimiento de que una persona fue detenida o fue imputada, automáticamente lo apartamos de la administración municipal. Después la justicia dictaminará si es inocente, si es culpable. Pero mientras dure ese proceso no puede ser parte de la administración pública municipal. Eso forma parte de los privilegios que nosotros condenamos, pero yo no tengo que opinar, yo tengo que ejecutar. Y ahí es donde estamos fallando. Yo tengo también la sensación de que el tema del bacheo viene lento. Viene trabajándose mucho, Aldo, tanto en bacheo como en luminarias. Personalmente yo recorro los frentes de obra. Hemos resuelto prácticamente el 70% de los problemas más graves que tienen que ver con las grandes avenidas, pero claramente en las calles internas hemos dispuesto también a través de los centros operativos a entregarles el material para que ese microbacheo se resuelva de ahí. Y en el caso de luminarias ya hemos reparado más de 10.000 luminarias. La ciudad tiene 165.000 puntos luminosos que obviamente después de una lluviecita como esta que tuvimos puede ocurrir un cortocircuito o algo y se reactivan los reclamos, pero estamos con mucha... Diría yo, hemos mejorado mucho en la capacidad de respuesta, pero queda muchísimo por hacer porque la ciudad es muy grande y está muy dañada. Ese porcentaje de caída en la recaudación municipal, ¿usted entiende que se obedece a la situación económica o a que los impuestos están caros? Mire, Aldo, hasta marzo, que era el mismo valor de tasas, no se notaba tanto esto. Nosotros veíamos viendo una caída progresiva, sí, de la coparticipación provincial y nacional, y a partir de abril hubo un desplome de la actividad económica. Ayer hablando con autoridades de un banco privado, me decía que ellos ven con mucha preocupación la situación, prácticamente nadie está tomando créditos, nadie está invirtiendo, y lo más grave es que la tasa de mora en pagar una tarjeta, en devolver un crédito, pasó de un 3,5% a un 15%. Digamos, no es un fenómeno aislado, sino claramente tomaríamos medidas. El problema es que la actividad económica está paralizada, cada vez se comunican más bajas de negocios y claramente no es la incidencia del valor de una tasa municipal. Yo siempre pongo de ejemplo el valor del combustible. El litro de combustible, el 35% del valor se lo lleva a la nación y no está volviendo en nada. Las rutas nacionales, la autopista Córdoba-Rosario está destruida. Los fondos de vivienda que deberían alimentarse de ese impuesto, claramente hace años que no se alimentan. Entonces, es como que hay una captación de recursos de parte del Estado Nacional que no está volviendo y que genera, en el caso del combustible, es el componente fundamental de muchos de los costos y la nafta siempre sigue aumentando. Entonces, me parece que el problema está por ahí. Nosotros analizamos diariamente este fenómeno porque nos preocupa y nosotros claramente tenemos que retraer gastos para poder seguir sosteniendo, porque si se te achican los ingresos vos tenés que achicar los gastos. Lo que no podemos hacer y no debemos hacer es achicar los gastos en salud, que por otro lado se nos están incrementando. Por eso la situación es sumamente compleja, Aldo. Pagar los sueldos se ha vuelto una tarea muy compleja para la municipalidad y obviamente nosotros estamos atentos y sensibles. Cada día tenemos más reclamos de gente que es desalojada, que queda en situación de calle y que usted también lo ve por la calle. Y eso obviamente nos duele y no es un problema de higiene urbana, es un problema humanitario que obviamente la única respuesta que esa gente está encontrando es en lo que tiene más cerca, que es la municipalidad. Seguramente usted habrá escuchado, yo he hecho algún comentario, porque eso es lo que yo creo, a partir de que el agua ahora ya depende de la municipalidad, es un contrato que se le ha trasladado a la municipalidad y creo que se vence. Se va a vencer dentro de su propio periodo. Yo pienso de que usted tiene una gran oportunidad de hacer un buen contrato para la ciudad. Obviamente yo entiendo también que este no es un buen contrato, el que tiene en este momento la municipalidad y que tenía anteriormente la provincia. ¿Tiene ya en mente qué va a hacer con eso? Sí, tenemos tres situaciones similares. La del transporte, la de la basura y la del agua. En el caso del transporte y la basura los traigo a colación porque me parece que es importante ponerlo en el contexto. Yo escucho a muchos especialistas que hundieron el transporte, que hundieron la basura, que nos dejaron estos contratos que son realmente muy onerosos y muy poco buenos, hablar de que hay que licitar.
Si nosotros licitaríamos el transporte, ¿por qué no lo licitamos? Porque licitar el transporte implicaría llevar el boleto a casi 4.000 pesos. Porque la licitación exige unidades nuevas, inversiones, que hoy ninguna empresa está en condiciones de hacer de la manera en la cual lo exigiría una licitación. Por eso entendimos que en el marco de la emergencia nosotros vamos a ir a un marco regulatorio que permita resolver hasta que las condiciones mejoren esa situación. Con el caso de la basura es lo mismo. Hoy licitar un sistema en las condiciones en las cuales está implicaría un costo que hoy ya es muy caro y es poco eficiente. Y en el caso del agua, nosotros ahí recibimos una concesión que estaba en manos de la provincia. Esta concesión fue transferida en el año 2020 y claramente es un contrato que tiene un altísimo nivel de reclamos, un altísimo nivel de cumplimiento deficiente, en el cual nosotros ya estamos trabajando para, obviamente, las condiciones en las cuales sea concedido ese servicio sean diferentes. Hoy la empresa que es concesionaria del servicio tiene atribuciones conferidas hace más de 20 años. Sí. Y claramente la ciudad, la Argentina y el mundo han cambiado. Hay muchas formas de hacer más eficiente y menos costoso el servicio, porque a veces también muchos hablan de eficiencia, pero te terminan cargando la eficiencia en una boleta. Nosotros claramente lo que queremos es que haya agua potable en todas las casas de Córdoba. Había 100.000 cordobeses sin agua potable, ya hemos resuelto 60.000 y queremos llegar a ese momento con todas las conexiones de la ciudad y con una empresa o un grupo de empresas que tomen la concesión, que claramente presten un servicio mejor al que tuvimos en estos años. ¿Uber sí o Uber no? ¿Cómo va a terminar esta película? A mí no me gusta hacerle publicidad a una aplicación. Sí. Hay varias, están legalizadas, hay una ordenanza que ya las legalizó y nosotros lo que estamos haciendo es exigir el cumplimiento de la ordenanza. Antes no había una ordenanza, ahora a partir del fallo de la justicia, usted lo recordará, la ordenanza fue sancionada el 16 de agosto. Me acuerdo porque ese día yo estaba con un problema de salud y yo salí del sanatorio y se aprobaba la ordenanza y desde ese día rige una ordenanza que nosotros estamos haciendo cumplir. Las aplicaciones, no solamente esas, sí, las aplicaciones que se inscriben tienen que cumplir con los coches, con los registros de los conductores. Eso se está haciendo muy lentamente, pero se está haciendo. Y hay muchas empresas de Córdoba que hicieron su aplicación y que están cumpliendo muy bien. Nosotros lo que pretendemos es que cada pasajero que se suba a un coche, ya sea de una empresa de taxis o remises o de una aplicación, tenga la tranquilidad que se sube a un coche que está en condiciones y que tiene un chofer que está manejando, que no es un violador y que es una persona que tiene un carnet habilitante. Daniel, yo escuché la información de que la municipalidad estaba pagando una cuota de 25 millones de dólares mensuales por una deuda que heredó, creo que esta gestión desde hace un tiempo atrás. ¿Ese monto ya se canceló o todavía queda una parte importante por pagar? Me parece una plata realmente cuantiosa, ¿no? 25 millones de dólares que obviamente no pueden ser destinadas a otra función o a otro tipo de obras. Bueno, concretamente, desde el día que me tocó asumir como intendente, se terminó el plazo en el cual se reestructuraba y no se pagaban solo intereses de la deuda, pero no se pagaba capital. Por las condiciones en las cuales cambió el país, a nosotros nos exigieron el pago de ese capital. Ya pagamos 5 cuotas de 100. ¿Está bien el monto ese, 25 millones de dólares? Ya pagamos 125 millones de dólares. Dólares más, dólares menos. Estamos trabajando porque tenemos un próximo vencimiento. Quedan 3 cuotas de 25 millones de dólares más porque con los intereses acumulados el valor final del total del crédito es de 200 millones de dólares. Nosotros estamos trabajando porque, lo decía al principio, hemos reestructurado de manera importante la municipalidad. Hoy la municipalidad no gasta el 62% en sueldos. El 39% del presupuesto es lo que se destina a sueldos. Y obviamente las entidades de crédito ven como positiva esa conducta y estamos trabajando para ver de qué manera podemos llegar a una solución que nos permita no tener que pagar más capital y tener mejores plazos de ejecución. Claro. Estamos trabajando en eso, estamos bastante aproximados en el camino, pero lamentablemente las condiciones económicas del país hoy es como que hay una ventana favorable porque el riesgo país está bajo, porque las condiciones de la macroeconomía para ese tipo de operaciones en dólares serían más favorables. Puede tomar deuda, digamos. Así que estamos concretamente trabajando para eso, pero sí, hemos pagado ya 125 millones de dólares, que si usted lo pone en colectivo, claro, lo pone en cañería de agua, en lo que fuere, la ciudad estaría mucho mejor, pero las deudas hay que pagarlas porque si no, no podríamos funcionar. Intendente, le agradezco la
presencia y haber aceptado la invitación. No, Aldo, yo le agradezco a usted, le agradezco a ustedes. En este momento tan duro que se está viviendo, no hay que perder de vista los otros problemas. Y de los otros problemas vemos que algunos, como en el caso de este asesino que trabajaba en la municipalidad y de este bar que tenía dudosa habilitación, que fue clausurado, había alguna vinculación. Desde el primer día estamos colaborando con la causa, porque todas las cosas que pasan en la ciudad, si la municipalidad tiene algún grado de posibilidad de contar con una colaboración, lo que estamos haciendo es colaborar para que esto se esclarezca rápidamente, porque esto es un dolor que hoy nos está afectando a todos, pero que no podemos ser testigos involuntarios o pasivos. Si sabemos algo, hay que ir a la Fiscalía y aportar, porque esto tiene que resolverse. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Muy amable. Hacemos la pausa, ya venimos.